Imagina una casa antigua en Ciudad de México. Una cocina silenciosa al amanecer. El aroma de café recién hecho invade el aire, pero el silencio es denso. Demasiado denso. Como si alguien supiese de algo que ainda no fue dito. ¿Alguna vez te has sentido como una intrusa en tu propia familia? Como si tus gestos de amor fueran errores, y tus silencios, acusaciones? Esta es la historia de Renata, una mujer que amó profundamente, y fue traicionada con la misma intensidad. Lo que ella no sabía, era que su sogra, la mujer que decía quererla como a una hija, escondía una verdad amarga, lo sabía todo. Y aún así, la culpaba por todo. Una historia intensa, llena de engaños, manipulación y un matrimonio que se desmorona mientras las apariencias lo sostienen. Pero también es una historia de transformación. Porque a veces, cuando todo se rompe, es ahí donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Quédate hasta el final. No vas a querer perder cómo termina esto. Renata conoció a Daniel en una noche de lluvia, en una galería de arte del centro histórico. Él estaba de traje, elegante, con esa sonrisa confiada que parece prometer el mundo. Ella llevaba un vestido azul y un paraguas roto. Se miraron una vez. Luego, una segunda. Y bastó. Daniel era todo lo que ella pensaba que necesitaba, atento, ambicioso, con ese aire de hombre seguro que sabe lo que quiere. La llevó a cenar esa misma noche, habló de sus sueños, de cómo quería construir algo grande. Renata, que venía de una familia sencilla, quedó encantada con su mundo sofisticado. En pocas semanas, ya estaban inseparables. A los 6 meses, Daniel le propuso matrimonio en una cena familiar. Fue ahí donde Renata conoció a Carmen, su futura suegra. Una mujer elegante, de mirada dura, con un perfume que parecía llenar toda la casa. «Eres muy bonita, para ser tan sencilla», fue lo primero que le dijo. Renata sintió una punzada en el pecho, pero sonrió. Pensó que con el tiempo Carmen la aceptaría. No sabía que esa frase sería apenas el inicio de años de críticas veladas, comparaciones constantes y silencios incómodos que la harían sentirse pequeña cada vez que la visitaban. La boda fue espectacular. Fotos, sonrisas, una luna de miel en Playa del Carmen. Pero algo cambió cuando volvieron. Daniel ya no era tan atento. Las llamadas de trabajo aumentaron. Las cenas juntos desaparecieron. Carmen, por su parte, empezó a visitar la casa sin avisar. «Vengo a cuidar a mi hijo. Tú tienes mucho que aprender todavía», decía. Renata intentaba no incomodarse. Lavaba los platos antes de que Carmen pudiera criticar. Cocinaba sus recetas favoritas. Se esforzaba. Pero nada era suficiente. «Eres muy distraída, no sabes planchar como se debe, una mujer debe cuidar mejor a su marido». Palabras que se acumulaban como piedras en el pecho. Una noche, Renata encontró un perfume en el saco de Daniel. No era suyo. No era de Carmen. Era floral, dulce, diferente. Lo enfrentó. Él rió. Seguramente fue una compañera del trabajo. Deja de imaginar cosas. Pero algo en su tono, en su frialdad, la dejó helada. Renata empezó a notar más ausencias. Más mensajes en el celular que él no dejaba cerca. Risas a medianoche por teléfono. Excusas vagas. Pero Carmen seguía apareciendo, criticando. Y cuando Renata quiso hablar con ella, buscando una aliada, Carmen le soltó: «Si Daniel busca fuera de casa, tal vez es porque algo falta adentro». La frase le cayó como un balde de agua helada. ¿Cómo podía culparla a ella? ¿Cómo podía decirlo con tanta frialdad? Esa noche, Renata lloró sola en el baño, mordiendo una toalla para no despertar a nadie. Pero esa fue también la noche en que algo dentro de ella empezó a cambiar. Porque a veces,
Cuando ya no tienes más lágrimas, es cuando nace el fuego. Renata comenzó a observar más, hablar menos. Descubrió que el silencio era su mejor aliado para entender lo que nadie decía en voz alta. Cada palabra de Daniel, cada gesto de Carmen, cada movimiento extraño en la casa, ya no pasaban desapercibidos. Empezó a notar los hilos invisibles de una trama que se tejía a sus espaldas. Daniel había cambiado su rutina. Decía que trabajaba hasta tarde, pero llegaba con el cabello mojado, como si se hubiera bañado en otro lugar. En su ropa había rastros de otros perfumes, tenues, pero distintos. A veces llegaba con marcas rojizas en el cuello, disimuladas, pero visibles si se miraban con atención. Renata no decía nada, solo lo miraba en silencio. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontró un pendiente de mujer entre los cojines del sofá. No era suyo. Era delicado, con una piedra verde. Lo sostuvo en la palma de la mano por largos minutos. No lloró. Solo lo guardó en una cajita en su mesita de noche. Una prueba más. Una herida más que se sumaba al cuerpo invisible de su dolor. Renata se sentía atrapada en una casa que no era suya, con un hombre que ya no la miraba, y una suegra que la vigilaba como si fuera enemiga. Cada visita de Carmen era una inspección disfrazada de consejo. El arroz está muy seco, no le planchas las camisas con almidón. Las esposas de verdad saben cuándo callar. Renata asentía y respiraba profundo. Pero por dentro, algo crecía. Una furia tibia, casi imperceptible, que iba tomando forma lentamente. No era odio aún, pero era el inicio. Lo que más la hería no era la infidelidad de Daniel, sino la complicidad silenciosa de Carmen. Porque ella sabía. Lo sentía. Y en lugar de ayudarla, se dedicaba a humillarla. Un domingo, mientras Carmen y Daniel hablaban en el jardín, Renata se quedó en la cocina. La ventana estaba entreabierta. Escuchó risas. Luego, la voz de Carmen diciendo, «Ella nunca se va a ir. No tiene a dónde ir. Y tú necesitas una esposa que te cubra las apariencias, hijo». El corazón de Renata se detuvo. No era una suposición. Era una estrategia. Ese día, Renata comprendió que no era solo una víctima de infidelidad. Era una pieza en un tablero donde los demás jugaban con ventaja. Estaba siendo utilizada como escudo, como fachada, mientras Daniel llevaba una vida secreta y Carmen lo protegía. La casa era un teatro. Y ella, la actriz que nadie aplaudía. Empezó a tomar notas. Fechas, horarios, objetos fuera de lugar. Guardaba todo en un cuaderno escondido dentro de una caja de tampones, que sabía que ni Daniel ni Carmen tocarían jamás. Cada dato era una chispa en el fuego que ya ardía bajo su piel. Ya no se trataba de salvar el matrimonio. Se trataba de salvarse a sí misma. Una noche, cuando Daniel dormía profundamente, su celular vibró. Renata lo tomó con manos temblorosas. No tenía contraseña. Lo abrió. Había fotos. Mensajes. Una mujer llamada Sophie Rosa. Conversas íntimas, citas en hoteles, risas, selfies juntos. Uno de los mensajes decía, «Mi mamá cree que está soltero. ¿Cuándo vas a contarle la verdad?» Renata se quedó mirando esa pantalla por largos minutos. No lloró. No gritó. Solo apagó el celular, lo colocó en su sitio, y se fue al baño. Abrió la ducha. Se sentó en el suelo, bajo el agua caliente, y dejó que todo el vapor del silencio la envolviera. No por tristeza, sino porque en ese momento, comprendió que había terminado de morir. Y una nueva Renata estaba por nacer. La mañana siguiente, Renata se levantó antes que Daniel. Preparó café como siempre, con la misma cucharada exacta de azúcar que a él le gustaba. Se lo sirvió con una sonrisa leve, casi ausente.
Daniel la miró fugazmente, luego volvió a su celular. Ella se sentó frente a él, observando cada uno de sus gestos con una calma casi inquietante. Mientras él salía para la oficina, Renata lo despidió con un beso en la mejilla. No hubo reclamos, no hubo reproches. Solo una mujer que había decidido esperar el momento justo. Porque ya no era tiempo de llorar, sino de actuar. Sabía que enfrentarlo sin pruebas sólidas, sin un plan, solo la haría ver como una esposa histérica. Aprovechó su ausencia para comenzar su propio trabajo. Contrató a una investigadora privada. Una mujer mayor, discreta, que no hacía preguntas innecesarias. «Solo quiero saber dónde va, con quién y desde cuándo», le dijo Renata. La otra asintió con un gesto seco. El precio era alto, pero Renata había guardado dinero por meses en que Daniel subiese. Carmen apareció esa misma tarde sin avisar. Traía un pastel y una sonrisa cínica. Se paseó por la sala, revisando con la mirada cada rincón. «Qué bueno que limpiaste mejor hoy, ya se nota más tu esfuerzo», dijo como quien lanza una piedra envuelta en terciopelo. Renata solo sonrió. Internamente, ya no sentía dolor. Sentía desprecio. Carmen intentó saber qué ocurría. La notaba diferente, más serena, pero también más ausente. «¿Estás enferma? Se te ve pálida», comentó. Renata negó con la cabeza. «Estoy bien, solo aprendí a hablar menos y mirar más». Carmen frunció los labios, como si algo no encajara, pero no insistió. Aquella frase quedó flotando en el aire como una advertencia. Días después, la investigadora le entregó las primeras fotos. Daniel saliendo de un hotel con la mujer de las selfies. Sonriendo, tomados de la mano. En otra, estaban en un restaurante caro, besándose. Renata sostuvo esas imágenes como si fueran joyas valiosas. No por el dolor que le provocaban, sino por el poder que le daban. Esa noche, esperó que Daniel durmiera profundamente. Se levantó con cuidado, abrió el closet, y comenzó a guardar parte de su ropa en una maleta pequeña. No se iría todavía, pero quería estar lista. Era como preparar una trinchera antes de la guerra. Sabía que lo que venía sería difícil y muy sucio. En los días siguientes, Renata cambió. Se arreglaba más. Salía por las tardes, sin explicar a dónde. Daniel comenzó a notarlo. «¿Y tú ahora en qué andas tan ocupada?», preguntó una noche. Ella lo miró a los ojos y respondió con dulzura: «En lo mío». La ambigüedad fue su escudo. La indiferencia, su espada. La rutina comenzó a invertirse. Ahora era él quien intentaba saber más sobre ella. Carmen, inquieta, la llamó un día para charlar. Le ofreció un té. «Daniel me dijo que estás rara. Hay algo que debas saber». Renata tomó la taza y sonrió. «No se preocupe, señora. Todo está en orden, por ahora». Y sorbió el té lentamente, como quien espera que el veneno haga efecto. Por dentro, Renata ya no era la misma. Su mirada tenía filo. Su sonrisa escondía planes. Y aunque aún dormía al lado del enemigo, su alma ya no compartía esa cama. Porque cuando una mujer deja de suplicar, es porque ya comenzó a vengarse. Una tarde calurosa, mientras el sol caía lentamente sobre los tejados de la colonia del Valle, Renata fue al salón de belleza más elegante que conocía. Se hizo un cambio de look radical, cortó su melena larga, tiñéndola de un color más claro. Su reflejo en el espejo ya no mostraba a la mujer apagada que soportaba humillaciones. Mostraba a alguien que estaba lista para tomar el control. Esa noche, al entrar en casa, Daniel la miró con sorpresa. «¿Y ese cambio?», preguntó, intentando sonar casual. Renata se encogió de hombros. «A veces hay que dejar morir lo viejo para que nazca lo nuevo». Él no respondió.
Solo la observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su esposa ya no era predecible, y eso lo descolocaba. Carmen, al verla al día siguiente, no disimuló su desagrado. «Te ves diferente. Demasiado moderna. No es tu estilo». Renata sonrió con cortesía. «Eso es lo bueno de cambiar. Te das cuenta de que puedes ser quien quieras, no lo que esperan de ti». Carmen frunció el ceño, pero no insistió. Esa nueva versión de su nuera no era fácil de controlar. Mientras tanto, las visitas a la investigadora continuaban. Renata ya tenía un archivo lleno de pruebas. Fechas, lugares, recibos, fotos. Incluso grabaciones de audio en las que Daniel hablaba con Sophie, prometiéndole dejar a su esposa inútil en cuanto se organizara con el departamento nuevo. Cada palabra era como una estaca, pero también como un arma cargada. Renata comenzó a hacer pequeñas filtraciones. Dejó una servilleta manchada de labial en el asiento del coche de Daniel. Una nota anónima en su portafolio con la frase «Ella también sabe mentir». Él comenzó a inquietarse. Llegaba más nervioso. Repetía preguntas. Buscaba algo que no encontraba: control. Pero Renata ya no jugaba en su tablero. Una noche, mientras cenaban, Renata dejó caer casualmente: «¿Tú crees que las mentiras siempre salen a la luz?». Daniel se atragantó levemente con el vino. «¿Cómo?». Ella se encogió de hombros. «Nada. Pensé en voz alta». El silencio posterior fue denso. Ella sonrió para sí. Lo tenía justo donde quería, incómodo, desconfiado, atrapado entre la culpa y el miedo. Fue entonces cuando Daniel propuso algo que ella no esperaba: «Deberíamos tener un hijo». Renata lo miró fijamente. Por dentro, se sintió como si la apuñalaran. «¿Un hijo? ¿Ahora? ¿Para amarrarla más?». «No estoy segura. Tal vez no sea el momento», dijo suavemente. Daniel apretó la mandíbula. «Pensé que querías formar una familia». «Sí», dijo ella. «Pero no una con cimientos podridos». Carmen, al enterarse de la conversación, no tardó en intervenir. «Los hijos arreglan muchas cosas. Te dan un propósito. Una mujer sin hijos es una esposa incompleta». Renata respiró hondo. «Prefiero estar incompleta que ser cómplice de una mentira». Y se levantó de la sala, dejando a Carmen con una copa de vino a medio tomar y una expresión de sorpresa congelada. El control se había invertido. Ahora era Daniel quien buscaba agradar, y Carmen quien no sabía cómo manejar a esa nuera que ya no obedecía. Renata, sin levantar la voz, había iniciado su contraataque. Cada gesto, cada palabra, era un paso calculado. Su venganza no iba a ser escandalosa. Iba a ser elegante, precisa y definitiva. Porque ya no se trataba solo de una traición amorosa. Era una guerra de poder. Y Renata había aprendido a jugar, con la sonrisa de una dama y el corazón de una estratega. Una semana después, Renata decidió hacer algo inesperado. Invitó a cenar a una vieja amiga de la universidad, Natalia, que ahora trabajaba como abogada de familia. Daniel no la conocía. Pensó que se trataba de una simple visita de chicas. Pero cuando entró al comedor y vio a Natalia con carpetas y documentos sobre la mesa, su rostro se tensó. «¿De qué hablan?», preguntó, intentando sonar casual. Natalia lo miró sin inmutarse. «Renata me pidió consejo legal». «Nada grave, solo información general». Daniel se obligó a sonreír. «¿Información sobre qué?». Renata sostuvo su mirada con firmeza. «Sobre mis derechos. En caso de que algún día los necesite». Daniel no respondió. Su mano temblaba apenas al sujetar la copa. Esa noche, el ambiente en casa era espeso. Daniel no dijo una sola palabra durante la cena.
Al terminar, subió al estudio y cerró la puerta con fuerza. Renata no fue detrás. En lugar de eso, se sirvió una copa de vino, se sentó en la terraza, y disfrutó del sonido lejano del tráfico. El silencio de su marido era el sonido de su miedo. Carmen llamó al día siguiente. ¿Qué hiciste? Daniel está alterado, dice que estás planeando algo. Renata sonrió, mirando al vacío. Nada. Solo me estoy informando. Siempre es bueno estar preparada. Carmen la insultó con sutileza. Una esposa preparada es una esposa que desconfía. Y las que desconfían, suelen quedarse solas. A veces estar sola es más seguro que estar mal acompañada, respondió Renata, cortando la llamada. Mientras tanto, la investigadora le entregó una joya, un video de Daniel y Sophie entrando juntos a un departamento. Las imágenes eran claras. Renata lo vio una y otra vez. No sentía celos. Sentía asco. Sobre todo por él. Su manera de besarla, de reír con ella, de decir las mismas frases que usó con ella años atrás. Nada era original. Todo era copia. Esa misma noche, Daniel intentó acercarse. Le llevó flores, preparó la cena, puso música suave. Renata observó el espectáculo en silencio. ¿Y a qué se debe tanto detalle?, preguntó. Él le tomó la mano. Te he descuidado. Lo sé. Quiero que empecemos de nuevo. Ella lo miró con una ternura falsa. ¿Sabes qué sería un buen comienzo? Que me digas quién es Sophie. Daniel se quedó helado. La sonrisa se le deshizo. Tartamudeó, buscó excusas. Dijo que era una compañera de trabajo, que solo la estaba ayudando con unos asuntos personales. Renata lo interrumpió. Tengo fotos, mensajes, videos. Sé todo. Y tu madre también lo sabe. Él la miró como si se hubiera caído el mundo. Carmen sabe. Ella asintió, serena. Y me culpa a mí. Daniel gritó. Golpeó la mesa. Se defendió como un animal acorralado. Pero Renata no se movió. Lo único que me sorprende es que hayas sido tan torpe. Te creías intocable. Y no eres más que un cobarde envuelto en trajes caros. Él se quedó sin palabras. Por primera vez, ella lo había desnudado sin tocarlo. Carmen llegó furiosa al día siguiente. Exigió hablar. Acusó a Renata de poner a Daniel en su contra. La insultó, la llamó desagradecida. Renata la miró con una calma gélida. Yo no destruí a tu hijo. Él lo hizo solo. Yo solo descubrí la verdad. Y créame, señora, esto apenas comienza. Porque cuando una mujer abre los ojos después de años de mentiras, ya no hay vuelta atrás. Y Renata había dejado de ser víctima. Ahora era tormenta. Tras aquella confrontación final con Carmen, Renata dejó de fingir. No más comidas familiares, no más sonrisas vacías. Había quemado el disfraz de esposa perfecta. Se movía por la casa con una firmeza nueva, sin evitar las miradas, sin tragarse los silencios. Daniel, por su parte, estaba cada vez más nervioso, como si esperara que algo explotara en cualquier momento. Empezó a revisar su celular obsesivamente, cambiaba contraseñas, ocultaba documentos. Pero ya era tarde. Renata había copiado todo. Tenía capturas, audios, estados de cuenta que demostraban no solo la infidelidad, sino el desvío de dinero de sus cuentas compartidas. Él la estaba empobreciendo poco a poco, como quien vacía una casa antes de abandonarla. Una noche, mientras Daniel dormía, Renata entró al estudio y abrió la caja fuerte. Con una combinación que descubrió por accidente, extrajo documentos importantes, escrituras, contratos, recibos de transferencias. Todo lo escaneó y envió a Natalia. Sabía que pronto tendría que actuar.
pero quería hacerlo con un golpe que nadie olvidara. Mientras tanto, la relación entre Daniel y Carmen también comenzaba a resquebrajarse. Él ya no era el niño mimado y brillante. Ahora era un hombre atrapado entre dos mujeres que ya no lo admiraban. Una madre que lo exigía todo y una esposa que ya no temía nada. En su rostro comenzaron a aparecer sombras que antes no estaban. Renata notaba cómo él se consumía por dentro. Ya no intentaba complacerla, tampoco confrontarla. Vivía en una especie de exilio dentro de su propia casa. Había perdido el poder. Y ella lo había tomado sin levantar la voz. Lo veía cenar en silencio, revisando su celular como si buscara allí un refugio que ya no existía. Una tarde, Carmen llegó sin avisar, como de costumbre, pero esta vez encontró la puerta cerrada con llave. Tocó insistentemente. Renata abrió con lentitud. «No me avisaste que venías», dijo. «Nunca lo hice», respondió Carmen con fastidio. «Y por eso las cosas llegaron a este punto», replicó Renata, y sin decir más, la dejó afuera. Al día siguiente, Renata fue al banco. Separó una cuenta a su nombre, transfirió lo que aún quedaba en la conjunta, y canceló tarjetas adicionales. Cuando Daniel lo descubrió, montó en cólera. «Estás loca, esto no es tuyo». Renata lo miró fijo. «Todo lo que construimos juntos, ahora lo parto por la mitad. Y lo que no fue compartido, lo arranco de raíz». Esa noche, el ambiente se tornó tenso. Daniel la miraba como si no la reconociera. «¿Qué te pasó?», preguntó. Renata se acercó lentamente, lo miró a los ojos y le dijo al oído: «Me abriste los ojos. Con tus mentiras. Con tus besos compartidos. Me mostraste quién era yo realmente». Luego se dio la vuelta y subió las escaleras con calma. Las noches se volvieron largas y frías. Dormían en camas separadas. No había caricias, ni conversaciones. Solo pasos en el piso, luces apagadas, puertas cerradas con firmeza. El hogar que un día soñaron juntos ahora era solo un escenario abandonado, donde el eco del amor fingido rebotaba sin respuesta. Renata ya no sentía pena. Sentía poder. Sabía que su plan estaba casi listo. Solo faltaba una pieza. Y cuando esa pieza cayera, todo se derrumbaría. Pero no para ella. Para él. Porque a veces, la venganza no se grita. Se sirve en silencio. Y bien fría. Renata sabía que no podía alargar su plan por mucho más tiempo. Las piezas ya estaban sobre la mesa y solo faltaba empujarlas en el momento exacto. Así que comenzó a mover sus hilos con sutileza. El primero fue Sophie. La encontró a través del perfil que usaba Daniel para comunicarse con ella y le envió un mensaje directo: «Él no está soltero. Soy su esposa. Y tengo todo lo que necesito para arruinarlo. ¿Quieres saber la verdad o prefieres seguir siendo la otra?». Sophie respondió al día siguiente. Desconcertada, indignada, pero también herida. Renata le envió las fotos de la boda, capturas de mensajes y el video de ellos dos saliendo del hotel. La amante se quedó en silencio. Luego escribió: «No sabía que aún vivías con él. Me dijo que te habías ido. Que estabas loca». Renata soltó una risa amarga. Siempre somos las locas, hasta que mostramos pruebas. Días después, Daniel recibió una llamada furiosa. Era Sophie. Le gritaba, lo insultaba, le exigía explicaciones. Él colgó con el rostro descompuesto. Renata lo observó desde la cocina. Por primera vez, lo vio débil, casi patético. Ya no quedaba nada del hombre que un día le prometió el mundo. Ahora era solo un impostor expuesto ante sus propias mentiras. Entonces vino la escena inesperada. Una noche, Daniel intentó forzar una reconciliación.
Subió a la habitación de Renata, tocó la puerta con insistencia, y cuando ella abrió, él entró sin permiso. «No quiero que esto termine así», dijo. Ella retrocedió, pero él avanzó. «Aún te amo, Renata. Podemos arreglarlo. Tú me provocaste, pero podemos empezar de cero». Renata sintió una mezcla de repulsión y asco. Él la tomó de la cintura, intentó besarla. Ella se apartó bruscamente. «No te atrevas. No vuelvas a tocarme». Daniel insistió. «¿Vas a seguir actuando como si tú fueras la víctima perfecta?». Renata lo miró con ojos de acero. «No soy una víctima. Soy tu karma. Y acaba de comenzar». Logró empujarlo fuera de la habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama con el corazón latiendo fuerte, pero no por miedo. Por furia. Porque él aún se creía con derecho a su cuerpo, a su perdón, a su silencio. Pero todo eso ya no le pertenecía. Esa Renata murió. La nueva tenía un nombre distinto: dignidad. Al día siguiente, fue a ver a Natalia. Le entregó los documentos escaneados, las pruebas, el video, las capturas. «Estoy lista», dijo. La abogada le explicó los pasos: demandas, separación de bienes, acusaciones de fraude, infidelidad comprobada. Renata asintió. «Que pierda todo, incluso a su madre, si es necesario». Natalia le propuso algo más. «Podríamos presentar la demanda el mismo día de su cumpleaños, acompañada de la entrega formal del material a su empresa. Ese tipo vive de imagen». Renata no lo dudó. «Hazlo». No por crueldad, sino porque había llegado el momento de que él sintiera el mismo vacío que ella soportó durante años. Mientras tanto, Carmen comenzó a visitarla con menos frecuencia. Sabía que algo se venía, pero no tenía control sobre nada. A veces llamaba, pero Renata ya no contestaba. Otras veces dejaba mensajes, intentando jugar el papel de la buena suegra preocupada. Pero la indiferencia de Renata era el castigo más eficaz. La noche anterior al cumpleaños de Daniel, Renata preparó la mesa. Velas encendidas, cena servida. Una escena perfecta. Él llegó sorprendido, con una sonrisa cautelosa. «¿Esto es por mí?». Renata sirvió el vino, lo miró a los ojos y dijo: «Claro. Hoy empieza tu nuevo año. Y también tu nueva vida». Lo que él no sabía, es que esa cena sería su última como hombre libre. La cena transcurría en un ambiente artificialmente amable. Daniel, entre copa y copa, empezaba a relajarse. Creía que Renata había decidido perdonarlo, que esa súbita tranquilidad era señal de rendición. Lo que no sabía era que cada segundo de esa velada estaba cuidadosamente planeado para grabarse en su memoria como la noche en que todo se le derrumbó. Renata no dejó de sonreír. Sirvió su plato favorito, le ofreció vino caro, le hizo preguntas sobre su día. Él respondió con entusiasmo, sin sospechar que su celular ya había recibido una notificación, una carta documento con el sello de una abogada. Tampoco sabía que al mismo tiempo, su empresa recibía un sobre con pruebas de su conducta desleal y el resumen de los desvíos financieros. Fue a mitad del postre cuando su teléfono vibró 1, 2, 3 veces. Él lo tomó distraído, y al comenzar a leer, la expresión de su rostro cambió por completo. Se puso pálido, dejó caer la cuchara y miró a Renata como si recién descubriera quién era. «¿Qué hiciste?», murmuró con la voz seca. Ella levantó su copa y respondió: «Te devolví cada mentira. Pero bien presentada». Daniel se levantó de golpe. Recorrió la sala nervioso, respirando con dificultad. «Mandaste esto a mi empresa.
¿estás loca? Esto me puede costar mi carrera. Renata apoyó la copa sobre la mesa con suavidad. Te preocupas por tu trabajo, pero no por destruir una vida. La mía. Él la miró con una mezcla de terror y odio. No vas a salirme con la tuya. Ella se levantó también. Caminó hacia él con calma y dijo, Daniel, tú ya perdiste. Solo que aún no te diste cuenta. Este no es el inicio de mi caída. Es el final de tu farsa. Él apretó los puños, como si estuviera conteniendo un grito. Sabía que no podía tocarla. No ahí. No en ese momento. Todo lo que hiciera sería usado en su contra. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas. Su jefe lo citó de urgencia. Los socios exigieron explicaciones. Sophie, al enterarse del escándalo, lo bloqueó de todas partes. Carmen lo llamó una y otra vez, hasta que finalmente él respondió. Todo se fue al carajo, mamá. Todo. Carmen, incrédula, colgó sin decir nada más. Ya no podía protegerlo. Renata, por su parte, se fue de casa esa misma tarde. No avisó, no explicó. Solo dejó una nota sobre la cama, no me voy por ti. Me voy por mí. Porque ya no me debo a nadie más que a mí misma. Tomó su maleta, subió al taxi y respiró profundamente al ver la casa hacerse pequeña en el espejo retrovisor. Se instaló en un departamento nuevo, modesto pero luminoso. Llevaba tiempo pagándolo en secreto. Lo decoró con fotos propias, libros que amaba y plantas que cuidaba como si fueran símbolos de su nueva etapa. La libertad no sabía a victoria grandiosa, sino a paz silenciosa. Y eso era más valioso que cualquier castillo vacío. Las redes sociales hicieron lo suyo. La historia de Daniel comenzó a circular. Renata nunca dijo una palabra pública. No respondió mensajes, no dio entrevistas. Dejó que los hechos hablaran por sí solos. Porque una mujer herida puede llorar, pero una mujer traicionada y preparada puede cambiar su destino. Y el de todos los que la subestimaron. Los días que siguieron fueron un desfile de consecuencias. Daniel fue llamado a declarar por inconsistencias financieras. Su puesto en la empresa fue suspendido temporalmente, aunque todos sabían que no volvería. Sophie desapareció sin dejar rastro. Y Carmen se convirtió en un fantasma. No volvía a las llamadas, no abría la puerta. La matriarca orgullosa, silenciosamente avergonzada. Renata, desde su nuevo hogar, observaba todo sin intervenir. Había aprendido que el mejor castigo no siempre era activo. A veces, dejar que los demás se enfrentaran con el reflejo de sus propias acciones era suficiente. Daniel estaba solo. Sin esposa, sin amante, sin trabajo. Y lo peor, sin control. Algo que siempre había creído tener. Una tarde, mientras Renata paseaba por el parque con un libro en la mano, recibió una llamada desconocida. Era Carmen. Su voz, por primera vez, sonaba rota. Renata, necesito hablar contigo. Ella dudó unos segundos, luego aceptó encontrarse en una cafetería del centro. No por piedad, sino por cerrar el último círculo. Carmen llegó vestida de negro, sin maquillaje. Parecía más vieja, más pequeña. Se sentó frente a Renata con las manos temblorosas. Él se hundió, y yo no supe verlo venir. Pensé que lo protegía, pero estaba ayudándolo a destruirse. Renata no respondió de inmediato. La observó. Y por primera vez, no vio a una enemiga. Vio a una mujer derrotada por sus propios errores. ¿Por qué me culpó?, preguntó Renata finalmente. Carmen bajó la mirada. Porque eras más fuerte de lo que yo podía controlar. Porque sabía que si te liberabas de él, nos dejarías a los dos desnudos ante la verdad. Y así fue. Esa confesión era tarde, pero no inútil.
Renata asintió, agradeció el gesto, y se levantó para marcharse. Carmen la detuvo con una última frase: cuídalo, si puedes. Renata se giró lentamente. No. Que aprenda a cuidarse solo. Como yo tuve que hacerlo. Luego se fue, dejando a Carmen sola, en medio del eco de una culpa que nadie más cargaría por ella. Esa misma semana, Daniel intentó llamarla. No una, ni dos, sino muchas veces. Mensajes, correos, hasta una carta escrita a mano. En ella decía que lo había perdido todo, que no sabía en quién confiar, que la necesitaba. Eres lo único real que he tenido. Renata rompió la carta sin leerla completa. Porque el dolor no vuelve al lugar donde fue ignorado. En una noche cualquiera, recibió una notificación en el celular. Daniel había sido visto saliendo de una comisaría. Una denuncia por alteración del orden público. Lo habían encontrado ebrio, gritando que lo habían arruinado. La imagen, borrosa, circulaba en redes. Renata la miró por unos segundos, y luego apagó el teléfono. No era su historia ya. El mundo de Daniel se había desmoronado. Y no por una traición, sino por una verdad que él mismo construyó con mentiras. Renata no lo destruyó. Solo quitó la venda. Y cuando la venda cae, la realidad es lo que arde. El apartamento de Renata, ahora lleno de vida, se convirtió en refugio de nuevas amistades, nuevos libros, nuevos sueños. Cada día era una página limpia. Y ella, por fin, era la autora de su propia historia. No la protagonista de una mentira, sino la arquitecta de una venganza justa y elegante. Pasaron algunos meses. Renata ya no miraba hacia atrás con rabia ni con dolor. Ahora lo hacía con aprendizaje. Cada recuerdo, cada golpe emocional, era una piedra más en el camino que la llevó a su versión más fuerte. No se trataba de venganza por venganza. Se trataba de justicia emocional. De cerrar heridas con dignidad. Una mañana de domingo, mientras tomaba café en su balcón, recibió una notificación inesperada, un correo anónimo con un archivo adjunto. Era un video. Renata dudó unos segundos, pero lo abrió. En él, Daniel aparecía en una reunión con antiguos colegas, visiblemente alterado, rogando que lo ayudaran a recuperar su reputación. Todo fue una trampa, ella me destruyó. Renata soltó una risa suave. No de burla, sino de liberación. Aquel hombre que antes dominaba cada conversación con arrogancia ahora suplicaba migajas de comprensión. ¿Y lo más irónico? Ni siquiera era consciente de que la caída fue por su propia arrogancia, no por las acciones de ella. Había perdido, y aún no entendía por qué. Más tarde ese día, salió a caminar por la ciudad. Se detuvo frente a una galería de arte, donde había una exposición nueva. Entró por curiosidad y recorrió las salas con atención. En una de ellas, una pintura llamó su atención, una mujer con un vestido rojo, caminando entre ruinas, pero erguida, sin mirar atrás. El título decía, Renacimiento. Esa imagen la sacudió por dentro. Era ella. Era su historia, sin necesidad de palabras. Se quedó frente al cuadro largo rato, mientras otras personas pasaban sin notarla. Porque el verdadero poder no siempre hace ruido. A veces se expresa en la forma serena de quien sobrevivió al fuego sin convertirse en ceniza. Semanas después, Renata fue invitada por Natalia a un evento legal donde se hablaría sobre violencia emocional y manipulación dentro del matrimonio. Dudó, pero aceptó. Allí, entre otras mujeres, escuchó historias similares. Lloró en silencio al reconocerse en otras voces. Luego, cuando le pidieron hablar, se puso de pie, y habló con el alma. Contó su historia sin nombres, sin detalles morbosos, pero con una claridad brutal. Habló del desgaste emocional,
de la indiferencia que mata más lento que los gritos, de la manipulación disfrazada de cariño. Y al final, dijo una frase que marcó a todos los presentes: no me fui porque me dolía, me fui porque ya no dolía nada. Las palabras de Renata comenzaron a circular en redes. Algunas mujeres la buscaron en privado, otras la invitaron a compartir más. Sin querer, se convirtió en una voz poderosa. No por buscar fama, sino por haber vivido la verdad sin adornos. Porque cuando se habla desde la herida sanada, se toca el corazón de quienes aún sangran. Una noche, al llegar a casa, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro, una foto antigua, ella y Daniel en su luna de miel, abrazados frente al mar. Detrás, una frase escrita a mano: lo siento. Tarde, pero real. Reconoció la caligrafía de Daniel. Por un instante, pensó en responder. Luego rompió la imagen en dos, y la arrojó al fuego. Porque el perdón no siempre se da con palabras. A veces se concede en el acto de soltar. Y ella ya había soltado todo: el rencor, la tristeza, el miedo. Ahora, solo quedaba espacio para el futuro. Uno limpio, uno suyo. Por fin, era libre. Por fin, era dueña de su historia. Renata cerró la puerta de su hogar, caminó hasta la ventana y miró las luces de la ciudad. Sonrió con suavidad. No había príncipe, ni castillo, ni final de cuento. Había algo mejor: la certeza de haber elegido su paz por encima de cualquier amor a medias. Y eso era su verdadera victoria. Renata no volvió a cruzarse con Daniel después de esa última carta. Tampoco lo buscó. No porque no quedaran preguntas, sino porque ya no necesitaba respuestas. La mujer que había sido desarmada con críticas y silencios ahora caminaba con paso firme, sin esperar aprobación. Aprendió que no se trataba de reconstruirse para demostrarle algo a alguien, sino para reencontrarse consigo misma. En su nuevo círculo, nadie la conocía por lo que vivió, sino por lo que transmitía. Serenidad, sabiduría, presencia. Había algo magnético en su mirada, algo que solo tienen quienes se rompieron y se rearmaron a su manera. Muchas veces pensó en todo lo que perdió. Pero ahora sabía que había ganado más de lo que imaginó. Había ganado su voz, su coraje, su verdad. Daniel, por su parte, desapareció del radar público. Su nombre dejó de sonar en los pasillos de su antigua empresa. Las amistades que lo rodeaban se diluyeron con la misma rapidez con la que llegó el escándalo. Supo, por terceros, que ahora trabajaba en algo menor, lejos del centro de poder que tanto amaba. Lo que más le dolía no era haberlo perdido todo, sino que nadie lo defendiera. Y Carmen, envejecida y aislada, nunca volvió a acercarse. Algunos dicen que aún guarda una foto familiar en la sala, con una Renata sonriente en el fondo, como recuerdo de lo que alguna vez fingió valorar. Tal vez en su soledad entendió el peso de sus elecciones. Tal vez no. Pero eso ya no importaba. Renata entendió que el perdón no siempre tiene que ir acompañado de reconciliación. Que se puede sanar sin volver atrás. Que a veces, perdonar es simplemente dejar de cargar el peso de lo que no se puede cambiar. Y que la verdadera venganza no es destruir al otro, sino reconstruirse a una altura que el otro jamás podrá alcanzar. Ahora, cuando se sienta en su sala, con música suave y una taza de café, Renata sonríe. No por lo vivido, sino por haber sobrevivido. Por haber salido ilesa del fuego sin perder su esencia. Porque al final, no fue el amor el que la salvó. Fue la verdad. Su verdad. Y el valor de no callarla más. Esta es la historia de una mujer que fue empujada al abismo por aquellos que decían quererla, pero que aprendió a volar con sus propias alas. Porque a veces, el final más justo, no es el que todos esperan. Es el que una misma escribe con manos firmes y corazón libre. Años después,
Renata publicó un libro. No con nombres, no con escándalos, sino con emociones reales. Lo tituló El silencio que me gritó la verdad. Fue un éxito entre mujeres que, como ella, habían amado sin medida y perdido sin explicación. En una firma de libros, una joven se le acercó y le dijo: «Gracias por contar tu historia. Me hiciste entender que no estoy sola». Renata sonrió, le tomó la mano y respondió: «Nunca estuviste sola. Solo necesitabas que alguien lo dijera primero». Y en esa sonrisa, selló su paz. Si esta historia te tocó, si sentiste que en algún momento eras tú quien callaba, aguantaba o dudaba de su valor, entonces este canal es para ti. Desengaños y Poder es un espacio donde transformamos el dolor en fuerza y los silencios en voz. Comparte este video con alguien que necesite despertar. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a esta comunidad de mujeres que ya no temen a la verdad. Porque aquí, cada historia es una liberación. Y recuerda, a veces, el mayor acto de amor es empezar de nuevo.